Lo que van a aprender a hacer ahora es educar la vista a puntos de proyección, que eso es algo que se les está dificultando muchísimo. Van a notar lo primero, y eso no lo deben de olvidar jamás, a mayor elevación, ya por ahí se lo saben algunas, a mayor elevación, mayor cantidad de capas. Y a mayor cantidad de capas, mayor volumen. Eso es lo primerito que deben de entender. ¿Sí? ¿Mayor qué? Mayor volumen. Ojo con esto que les acabo de mencionar. Cuando una persona venga y les pida capas, siempre van a preguntar qué género de capas quieren. Hay solo dos géneros de capas. Para controlar volumen o para generar volumen. Solo son esas dos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos entendido que ella lo que quiere es capas, pero no sabe qué capas, ustedes toquen la masa capilar. Dentro de un diagnóstico también entramos en un corte, ¿no? O sea, no nada más es hacer un diagnóstico en un color, también lo hacemos en un corte, tomando pues los puntos que ya sabemos: tipo de rostro, tipo de cuello, complexión y estatura. Esos 4 puntos son importantes. ¿Por qué? Porque a veces son muy bajitas de estatura y entre más bajas de estatura, menos longitud se requiere. O sea, si yo soy bajita de estatura y me dejo el cabello hasta acá, hace que me vea más bajita de estatura. Pero si ella dijera, no, pues yo de cualquier manera no me importa, yo sí quiero mi cabello a la cintura, entonces hagan líneas de diseño en pico que les permita ese pico hacer un estilizado. Vaya, el pico sí lo va a tener hasta acá, pero al subir, hay una línea de diseño que estiliza. ¿Qué líneas de diseño van a estilizar? Las de pico. ¿Cuáles van a ensanchar? Bueno, ¿cuál va a ensanchar? La horizontal. O sea, pico lo vamos a recomendar para complexión robusta, espalda ancha y bajas de estatura. El pico para ellas es excelente. ¿Sí? Ajá. Bajas estaturas. Y las líneas horizontales, o sea, cuadrado, lo vamos a recomendar. Vamos a hacer una cosa para no tardarnos mucho. Esperancita, tú puedes grabar todo y que Esperancita les mande el video. ¿Les parece? Sí. Bueno, si tú quieres seguir grabando, está bien, no la vas a sacar, o sea, solo para que no se tarden tanto anotando por si se les escapa algo. ¿Sí? Bueno, el cuadrado lo vamos a recomendar para personas muy altas de estatura, muy delgaditas, muy angostita, su espalda, cintura. Eso es como muy escaso acá, ¿verdad? No lo tenemos tanto o no lo tenemos tan fácil. Para ellas, las líneas cuadradas. Y ojo con esto, la línea cuadrada jamás la vamos a recomendar de la altura del mentón arriba del cuello, de los hombros, perdón, a personas que tengan rostros redondos, cuadrados o periformes. ¿Por qué? Porque esta persona ya tiene un conflicto, tiene mucho volumen a los lados, el rostro suele ensanchar. Si yo me hago un corte cuadrado a esta altura recto, las líneas cuadradas o rectas hacen que se ensanche más mi cuello y mis hombros. Es por eso que esa altura está prohibida
para rostros redondos, cuadrados, periformes, cuellos cortos y anchos. Menos si tenemos la complexión ancha. Nada más vamos a tomar en cuenta ahí el ancho de los hombros. Con eso ustedes ya van a determinar más o menos si se lo recomiendo más cortito de o se lo recomiendo más largo de. Pero tienen que tomar en cuenta ahí el tipo de rostro. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, de lo que les mencionaba hace un rato, de dos géneros de capas, que unas son para generar volumen y otras son para controlar volumen. Todas las capas que respetan la redondez de la cabeza, 45 grados, 90 grados, 135 grados, 180 grados, son respetando la redondez de la cabeza. Muchas veces hacemos una capa aquí y se sigue rectita hasta acá, y luego otra acá, y luego otra acá, y luego otra acá. Ese género de capas son las que van a generar volumen. Si su modelo les dijera, es que yo no sé, ¿tú qué me recomiendas? Es la primera vez que me voy a hacer unas capas. Tomen la masa capilar en una coleta. Si ven que ella tiene muy poquito cabello, obviamente, cualquiera de los que acabo de mencionar pueden ser favorables a generar volumen. Pero si lo que yo estoy teniendo es un cabello abundante, rizado o que tienda a esponjarse demasiado, en esos cabellos prohibidísimos 90, 135 y 180. Ahí deben hacer capas que vengan más a este género o a este género. ¿Cómo los van a ubicar ahorita? Muy fácil esos cortes, porque todos son conocidos como efecto mariposa. Todas los han visto. Los cortes mariposa son aquellos que vienen cortos de adelante, medianos en medio, largos de atrás, y eso me va a permitir controlar el volumen, porque voy a tener en la zona del marco del rostro capas cortas, medianas, largas o extra largas, dependiendo del gusto de ella y además la facilidad a peinarse. Antes de recomendar un corte es obligatoria la pregunta: ¿tienes el hábito y facilidad de peinarte? No, entonces no le hagan capas tan cortas, porque saben que esto va a hacer que se les esponje, inflen el cachete y no haya un estilizado. Entonces en ese caso hacemos capas largas para que ustedes puedan tener ahí un equilibrio entre una y otra. ¿Sí, más o menos hasta ahí? Bueno, cuando nosotros ya tenemos entendido esto, lo siguiente que van a tomar en cuenta en una cabeza es hundimientos. La mayoría de las personas no tenemos una zona craneal tan perfecta. ¿Qué deben de tomar en cuenta? Que no haya zona plana en vértice, o zona plana en cúspide o zona plana en laterales. Hay quienes nacen con su cabecita con ciertas áreas planas y su problema es: genérame volumen en esa área para que yo me permita tener como un equilibrio entre este lado y este lado. Acuérdense que todos somos asimétricos. Todos tenemos más cabello de un lado que del otro, y todos tenemos que a lo mejor degrafilar de un lado y no degrafilar del otro para poder hacer un complemento. Entonces, cuando nosotros ya tocamos la zona craneal, ahora a caída natural, vamos a peinar el cabello y vamos a identificar remolinos. Normalmente cuando estamos haciendo un corte, lo que menos tomamos en cuenta son los remolinos, y resulta que ella aquí tiene nacimiento hacia arriba y lo que ella quería eran mechitas hacia abajo. Cuando yo hago las mechitas quedan bonitas mientras yo las tenso, lo suelto y el cabello va a sufrir su caída natural. En este caso, los costados, obviamente lo tendrían que omitir. Muchas personas tienen esta zona de aquí muy direccionada hacia atrás y muchas como su caída natural. Si es un cabello corto, al hacerlo hacia atrás nos ayuda hacia abajo. Hay que generar un poquito más de longitud que nos permita tener ese respeto de caída natural. Y en la última área de remolinos problema son la zona de frontal, sobre todo cuando quieren flecos, porque en esta área
hacemos el fleco, ejercemos la tensión y cuando hacemos esta parte, soltamos y el cabello va a encoger. Cuando nosotros tenemos esta parte de encogimiento, ustedes deben de tomar en cuenta que no es una frente apta para un fleco o hay que dejarlo siempre más largo de lo normal, tomando en cuenta que habrá veces que ella se peine o no se peine. Y el último punto es que en esta zona todo mundo sí o sí tenemos un remolino, unas más pronunciadas que otras, a mayor longitud, mayor peso y menor revelación de este. La área de cualquier remolino ubicado en la cabeza es un área prohibida para degrafilar, a menos de que sea un corte pixie o un efecto de mariposa o un efecto de corte que requiera de un disparado de cabellos, porque así requiere el volumen. Entonces, en ese caso, en el área de remolino sí podrán degrafilar. Y cuando nosotros ya tenemos identificado eso, ahora sí, se vienen todas acá. Ustedes este corte ya lo hicieron. Si yo le cortara a este maniquí con la cabeza recta y le cortara aquí recto, ¿qué corte me quedaría? ¿Cuál? Cuadrado a 0 grados. Y si yo lo elevo todo, ahora lo subo todo, aquí, lo tomo aquí y lo corto aquí, bueno, en el centro, ¿qué corte me quedaría? 180 grados. Cuando ustedes empiezan a identificar este y este, entonces van a identificar más este. Aquí ya identificamos que es 0 grados cuadrado y que en este son 180 grados. Entonces vamos con este. ¿Qué pasa si yo le pido a mi modelo que incline la cabeza, identifico que la nariz no tenga ninguna dirección y peino todo esto hacia abajo e igual corto cuadrado? Despierta, Fer. ¿Cuál corte me queda si yo hago aquí un corte cuadrado? ¿Qué efecto me queda? Me queda en pico, porque aquí lo que van a ubicar son puntos de proyección. Lugar de la frente, te estoy viendo por el espejo igual, Fer. Frente, patilla, cúspide y nuca baja van a ser sus puntos prioridad. Yo mido a dónde llega la frente, a dónde llega la cúspide, ya tuvo una mayor proyección, eso se los coloqué aquí. Aquí es la frente, punto 1, patilla, punto 2, cúspide, punto 3, nuca baja, punto 4, y aquí en la cúspide esta no va a ser tan importante. Si yo corto esta y esta, no van a medir lo mismo, ¿cierto? A la hora de caer el cabello, si yo corto aquí y ella se va enderezando, este cabello sube y este cabello baja. Y cuando ella se enderece, me va a quedar un efecto en pico, con capas a su vez. O sea, en un solo corte lograron generar capas y línea de diseño. ¿Cuál es la línea de diseño? Profesional, acuérdense que es el diseño de 0 grados. Y las capas es el lugar de donde están haciendo cada punto de cabello para generar una visión. Entonces, aquí ya vimos que son capas y es todo en pico, tanto las capas como la línea de diseño. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco a mi persona ahora así? Lo bajo todo y corto a 0 grados aquí. ¿Qué pasaría? No usamos. Exactamente. Este quedaría corto, ¿sí? Porque esta patilla no tuvo ninguna dirección. Esta de aquí tuvo mucha dirección para llegar acá. Y esta va a quedar súper larga y esta súper corta. Esta me crea un efecto asimétrico. Y en todos los cortes yo voy a jugar con 3 posiciones de dedos: diagonal, vertical y diagonal invertida. A mayor giro de los dedos, mayor longitud respetada a ese cabello. Si yo corto aquí, pues esta de aquí va a llegar a una menor distancia, va a quedar más corta en automático a caer aquí.
Si esta está chiquita y nace aquí, esta cae aquí. Y en automático al unirse, se crea un lado largo y otro lado corto. ¿Sí, más o menos? Todo lo que vamos a hacer aquí es proyectar puntos del lugar de implantación del cabello. Lo que tienen que ver es dónde nace, a dónde lo voy a proyectar según lo que yo quiera lograr. Entonces, si ahora la pongo con cara hacia arriba y corto a 0 grados aquí, ¿qué me va a quedar? Sí me quedan capas, pero ¿qué género de capas? Es lo que están tratando de identificar. Todos generaron capas, pero ¿qué género de capas? No van a contestar ustedes, van hacia allá. ¿Cuáles capas? No hagan cara de puchero, si pueden. Largas aquí, cortas aquí, en la cúspide, en la nuca media, de aquí. Estas quedaron de aquí, de donde está mi huesito, quedaron cortitas. Y estas quedaron largas. Y esta de frontal quedó mucho más larga. Y yo le corto cuadrado. ¿Qué efecto nos dio? Como un cóncavo, exacto. Si esta es larga, cuando ella se enderece, queda aquí. Y si esta quedó corta, cuando ella se enderece, básicamente quedó igual. Y la línea de proyección fue capas cóncavas. Cuando salió el estilista Jongueras, ¿ubican a Jongueras? ¿No? Bueno, fue un estilista que se hizo súper famoso porque textual agarraba las coletas, le cortaba y cuando soltaba el cabello ya generaba capas en pico, capas asimétricas, capas cóncavas. Pero eran cortes mal hechos dentro de lo que había descubierto muy bueno, porque no los pulía. Textual agarraba, incluso se hizo pues muy rico porque vendía un paquete como de alambres para que hicieran las coletas, que eran como adaptados a, y después se cortaba todo el sobrante de ese alambre que vendía, que después ya lo vendían en el mercado, que son como unos así que se abrazan y se enrollan. ¿Sí los han visto? Bueno, esos los descubrió él. Cuando sale la técnica Pivot Point dice es un muy buen descubrimiento, trabajar a puntos de proyecciones, pero hay que pulir esos cortes. Efectivamente hay que pulirlos, porque si yo cortara a ella, repito, cuadrado, cuando ella se enderece, aquí me va a quedar un cuadro. El pulido es justo lo que hoy conocen como mariposa, terminaciones en triángulo dentro del rostro, para poder hacer un estilizado y personalización al tipo de rostro que ustedes tengan. Entonces, ustedes en Pivot Point ya van a identificar que la elevación tiene mucho que ver para poder hacer un género de capas. Yo lo hice aquí atrás, y si yo agarré el cabello aquí atrás y le corté aquí, ya sacamos que fue un cóncavo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo elevara más ese cabello ahí? ¿Qué efecto les daría? O sea, en vez de cortar aquí en medio, lo voy a subir, ¿no? Como a la altura de vértice, ahí. La enderezo y ¿qué efecto les va a quedar? ¿Cuál? ¿No? Acuérdate que a 135 de aquí en medio son 90, de los costados serían 135, pero al no respetar la redondez de la cabeza, sino sumar el cabello a un punto de proyección, ya no son grados, ¿sí? Yo corto aquí y voy a cortar con esta posición de dedos, así, se las facilito. ¿Qué corte les va a quedar? Se las va a facilitar más, así. ¿No? ¿Cuál les va a quedar? Visualicen líneas. ¿Cuál dijiste? Cóncavos. Porque fíjense bien, esta tiene un muy grande recorrido para llegar aquí. ¿Sí me alcanzan a ver acá? Este de aquí tiene también un mayor recorrido. Vamos a suponer que cortamos en vertical. Esta cae larga, esta cae larga, esta de aquí. Y estas de aquí caen aquí. Las
La línea de diseño aquí no va a tener un pulido, pero sí va a tener un género. Esta va a caer aquí. Si yo uno esta a esta, me va a caer aquí. Y si yo sumo las que nacen aquí, me van a quedar más capas aquí. O sea, hicieron capas cóncavas. Y al final se hace la línea de diseño. Esa es personalización. ¿Qué es una personalización? Modificar mi corte a necesidad o gusto de un cliente. ¿Cuál sería su necesidad? El tipo de cuello, la estatura y la complexión. ¿Cuál sería un deseo? La longitud que ella muchas veces no quiere perder, aunque tú la sugieras. ¿Sí me explico en esos dos puntos? Acuérdense que nosotros asesoramos, no imponemos. Entonces, eso quiere decir que si yo hago la misma proyección, pero ahora más baja, en este, ¿qué tipo de corte me va a quedar? Tengo igual la coleta centrada al cuello y voy a tomar aquí el cabello. ¿Dónde nos va a quedar más largo? Lo de arriba, lo de cúspide y frontal. ¿Y dónde va a quedar lo más corto? En nuca baja. Entonces, ¿qué corte fue este? Otra vez fueron capas cóncavas. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? ¿Cuáles quedaron más largas? Ajá, exacto. La inclinación. Este va a tener una larga, otra corta y no va a tener tanta inclinación. Este, por estar más alta, sí va a tener más inclinación. Y entre más inclinada esa línea, más estiliza un rostro y un mentón. Pero ojo, que puede perjudicar el volumen de atrás. Solo lo van a recomendar muy alto para las personas que quieran cóncavos con volumen. ¿Sí? Porque acuérdense que a mayor elevación, mayor cantidad de capas, y a mayor cantidad de capas, mayor cantidad de volumen. Y en el caso de ella, al no haber una elevación, no vamos a encontrar tantas capas porque lo vamos a tener básicamente a una caída natural. Más o menos en ese punto. Ahora, cuando ustedes quieran hacer un pico, ustedes allá vienen con el hábito de frontal a nuca baja, partición circular, inclino la cabeza, bajo el primer círculo, unimos guía 1, guía 2 y cortamos todo el cabello. Si fuese 0 grados, para que les quede, bueno, y el problema que llegan a tener aquí es que uno les queda más largo que el otro, porque no tienen la misma proyección. Si yo hago esto derecha e inclino mi cabeza pegando el mentón al pecho, es decir, nada más este movimiento, el cabello a la hora de caer, lo que va a hacer es no generar capas, solo la línea de diseño, aquí. Y si yo le pido que incline mucho, subí este, bajo este, y entonces ahora sí fue línea de diseño más capas. ¿Se entiende esos dos? Si él inclina poco, pico a 0 grados. Si ella inclina mucho, pico en su línea de diseño y pico en las capas, que me va a permitir tener una igualdad entre la zona superior contra la zona inferior. ¿Se entienden esos puntos? Cuando ustedes tengan a una modelo que les pida un corte, entonces, que les permita unión de capas muy cortas contra capas muy largas, vamos a hacer un corte que sí respete la redondez de la cabeza, y ese corte se llama deslizamientos elevados. ¿Puedo borrar esto ahora sí? ¿O lo quieren copiar? Les voy a dar 5 minutos para que se paren, y porque 5 estamos